Buenas noches, los estoy saludando a todos y a cada uno de ustedes. Seguramente no era la situación ideal que hubiéramos querido para comenzar el curso, pero bueno, fue la circunstancia que se dio y por lo tanto, obviamente lo tenemos que comenzar de esta manera. Para los que no me conocen o los que tenemos el primer contacto, soy Aníbal Carrato. Soy rematador público, además soy perito tasador y evaluador panamericano. Soy el director académico de CMI Uruguay y seré, en el caso de Punta del Este, uno de los dos docentes que vamos a estar a cargo del curso. El otro docente que me va a acompañar en Punta del Este es el escribano Martín de los Santos, que por obvias razones de formación será el que se va a ocupar con ustedes de todo lo que es la parte de materia jurídica. En especial, ya se los adelanto, en el caso de él, no solamente lo de la materia, fundamentos jurídicos, que es una de las materias que obviamente la va a dar él, sino además todo lo que tenga que ver con la parte de derecho. Ejemplo, también vamos a ver bastante en administración de propiedades, que es una materia que por formación la doy yo, pero lo que es la parte jurídica también van a tener varias clases con él. Bien, o sea, gran parte del curso me van a ver a mí, pero en determinado momento también va, y cuando sea la parte de derecho al 100%, va a aparecer él. Bien, eso con respecto al curso. Acá tengo me he anotado algunas cosas en mi cuaderno como ayuda a memoria para no olvidarme. Sé que lo saben, pero bueno, nos vamos a encontrar todos los viernes de 18:30 a 20:30 en Coworkers, que sé que cada uno de ustedes obviamente tiene la dirección. Si tuvieran alguna dificultad para poder llegar o acceder, es seguramente lo que puedo hacer es, desde la semana próxima, cuando ya estemos presencial, es pasarle por WhatsApp a cada uno de ustedes en Google Maps lo que es la ubicación, para que no tengan ningún tipo de dificultad. Otra cosa, cuando comencemos la próxima semana también voy a armar un grupo de WhatsApp. Siempre aclaro algo, no soy justamente alguien al que le gusta que lo agreguen o participar mucho en el tema de grupos de WhatsApp. Pero reconozco que en este caso y para los cursos es importante. Más allá que cada semana ustedes van a recibir en papel físico los materiales de lo que es el curso, obviamente, pero hay determinada información accesoria que muchas veces se va a mandar por mail o también la podemos compartir por medio del grupo. Entonces está bueno porque ahí en el grupo van a estar los alumnos y vamos a estar también los docentes y vamos a poder interactuar por ese medio. No sé si tienen claro que dentro del curso hay 5 materias. Tasación de inmuebles, que es la primera, que es la que vamos a estar arrancando, más allá que yo ahora voy a hacer una breve introducción, pero es la materia con la que vamos a estar al firme arrancando, obviamente, desde la próxima semana. Tenemos fundamentos jurídicos, que es la que les decía, todo lo que es materia de derecho, administración de propiedades, donde veremos todo lo que es la parte de administrar bienes inmuebles y administrar gastos comunes en los edificios. Toda esa parte también la vamos a estar aprendiendo cómo se hace esa tarea. Vamos a tener otra parte que es nociones de arquitectura y urbanismo, que también obviamente son importantes. Y vamos a tener por último también lo que es la parte de marketing inmobiliario, todo lo que es la parte de negociación. Creo que lo he hablado con la mayoría de ustedes, pero es bueno dejarlo aclarado. La idea del curso es que al ser una vez por semana, obviamente es un curso que está bastante comprimido, porque por más que suena 6 meses, parezca como mucho tiempo, pero después en la práctica, con todo lo que hay que ver, no es tanto tiempo, claramente. La idea es hacer un curso lo más práctico posible. Por ejemplo, en tasaciones hay algunas cuestiones, bien, que
hay que aclararlo, es la parte más larga del curso, para decirlo de alguna manera, es la columna vertebral, básicamente del curso, la parte de tasaciones, y ahí vamos a tener para ver una cantidad de cosas. Por ejemplo, lo que vamos a estar arrancando ahora tiene que ver, lo que vamos a estar, algo que voy a dar una especie de bosquejo en este día, y lo que vamos a estar viendo en la primera clase el próximo viernes, va a ser más bien lo que llamamos marco teórico. O sea, ponernos un poco en situación, porque ¿qué ocurre? Hay muchas cosas de la práctica, que es lo que importa, pues lo que yo quería decirles. El curso apunta a ser un curso lo más práctico posible, pero hay algunos elementos teóricos o por decirlo de alguna manera, alguna serie de definiciones o ponerle nombre a las cosas que es importante que lo hagamos de antemano. O sea, que empecemos el camino poniéndole nombre a las cosas o nombrándole de la manera que técnicamente son las correctas. Es un poco esa la idea. Lo que les quería decir con respecto al tema de lo que les estaba diciendo de cada materia es que por materia va a haber una evaluación. O sea, son 5 materias, va a haber 5 pruebas, 5 evaluaciones. Ya les adelanto, por ejemplo, la tasación, que es la primera materia, que nos va a llevar las primeras 6-7 semanas, es la materia más larga, porque como se dan cuenta ya abarca casi 2 meses. Lo que vamos a tener como evaluación, por ejemplo, es lo que conocemos como un ACM. Bien, después vamos a estar viendo, sé que algunos de ustedes que están en el rubro ya saben de lo que estoy hablando, hay otros que no, pero eso hoy no importa. Llegado el momento, vamos a ver cómo se elabora un ACM, cómo se prepara un informe de tasación, y justamente esa forma va a ser por la cual se va a evaluar esta materia. O sea, cada alumno va a tener que elegir una propiedad y en base a esa propiedad justamente va a tener que elaborar un trabajo o un informe de tasación. Igualmente, cuando estemos cara a cara con cada uno de ustedes, vamos a estar viendo, por supuesto, justamente esto y cómo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que elaborar. Pero, por ejemplo, esa es la manera. Les quise explicar para que se entienda que no es que en tasación va a haber un examen donde el alumno va a estar sentado haciendo una prueba. Pero, por ejemplo, en arquitectura y urbanismo tiene algunas similitudes con la parte de tasación, porque hay una planilla a llenar con respecto a una propiedad, pero en las otras materias sí van a tener una prueba con múltiple opción, con preguntas y respuestas, con verdadero o falso, para justamente ser evaluada la materia. Eso quiero aclararlo porque cada materia tiene una evaluación. Al aprobar las 5 materias, obviamente, cada uno de ustedes va a recibir el diploma con el título de operador inmobiliario profesional. Por lo tanto, hay que hacer una aclaración con respecto, porque siempre me preguntan, y acá lo anoté, el tema de los plazos con respecto a el tiempo que tienen para aprobar las materias. La idea es que cuando terminemos el curso, ante cada fecha, obviamente, las materias que haya una fecha con prueba, se dé la prueba entre nosotros. Se supone que va a haber el conocimiento indispensable para aprobarlo, bien. Después, si no se aprobara, les comento cómo se hace, porque uno presenta una prueba presencial, pero en el caso que puntualmente, en algún caso que ha ocurrido muy pocas veces en los cursos, de alguien no lo aprobara, igualmente se le manda otra prueba, pero vía mail. Bien, no para que tengan que hacerla presencial, sino que se les envía para que la puedan preparar y enviar desde su casa. Eso hago la aclaración. Ahora, tanto tasación como arquitectura, que les dije que en realidad no hay una prueba presencial si tienen que preparar un trabajo, en realidad tienen todo el año para presentar el trabajo. Todo el año. No es que tengan que hacerlo en una X fecha. A ver, si esta materia la vamos a estar terminando entre fines de abril y principios de mayo, se supone que eso sería el ideal de fecha para que cada uno presentara justamente
la prueba, ¿no? Para que hiciera el envío de lo que es el informe de tasación. Pero vuelvo a repetirlo, tienen todo el año como plazo como tal para poder aprobar. Bien, voy ahora a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver, básicamente ya adentrándome a lo que es, perdón, adentrándome en lo que es como tal la materia. Bien, o sea, lo que es tasaciones, específicamente, que es lo que vamos detenidamente a estar viendo a partir de la próxima clase, que es los primeros materiales que ustedes van a estar recibiendo el viernes próximo. Por ejemplo, en los materiales van a recibir una parte que va a hablar de introducción a tasaciones, que ahora voy a nombrar algunas cosas, todo lo que es tasar, el perfil del tasador, o sea, pasa un poco por ahí, todo lo que tiene que ver con, que ahora lo voy a comentar, qué es tasar, qué es evaluar o avaluar, el tema de precio, costo, todos esos elementos, digamos, todas esas palabritas que utilizamos normalmente, digamos, cuál es su significado técnicamente, cuál es la manera correcta, cuál es el significado correcto que tiene cada uno, porque muchas veces nombramos las cosas de una manera, pero técnicamente no es adecuado, no es correcto. Después hay otro material que va a hablar de las escuelas evaluatorias. Ahí va a aparecer todo lo que son el tema de las corrientes. Hay dos grandes corrientes a nivel mundial en tasaciones. Vamos a estar comentando acerca de eso. También vamos a ver la timografía. La timografía es la ciencia de la medición del valor. Es la ciencia en la cual nos basamos los tasadores. O sea, la tasación también tiene una ciencia que se llama timografía. Generalmente cuando pregunto en los cursos quién ha escuchado o conoce sobre la timografía, la respuesta habitualmente es que no conocen o que incluso en muchos casos ni siquiera nunca lo escucharon ni siquiera nombrar. Vamos a estar viendo sobre la timografía, que tiene una serie de principios. ¿Cuáles son? Que hay 5 principios, hay 4 que se aplican a la tasación de bienes inmuebles, que es lo que nos importa en particular a nosotros. Bueno, eso lo vamos a estar comentando dentro de lo que es la clase próxima. Luego, a partir de la segunda, ya vamos a entrar más a lo práctico, hablando de técnicas de tasación, metodología de tasación. Va a venir el tema del ACM, que les estaba justamente que justamente les estaba nombrando. ¿Qué es esto? Vamos a estar hablando de los métodos, el método de comparables, que es el método por excelencia dentro de lo que es el mercado uruguayo. ¿Qué otros métodos hay? Que hay unos cuantos para tasar. Vamos a ver desde lo que es terrenos, casas, apartamentos, lo que es la venta de la llave, cuando es una empresa, cuando se vende la llave. Bueno, vamos a ver una serie de cosas que es lo que habitualmente le ocurre a todos los que están dentro de lo que es el rubro inmobiliario. Por eso es lo que le decía, porque el curso apunta justamente a hacerlo lo más expeditivo por un lado y lo más práctico posible por el otro. Bien, hoy, en estos últimos minutos, lo que quiero hablar es de algunas cosas que las voy a volver a repetir porque además me conozco en la clase próxima, pero que es importante hacer algunas distinciones. Por ejemplo, hay 3 términos que se los entiende que son sinónimos, que se está hablando exactamente de lo mismo, que es tasar, valuar y valorar. Bien, normalmente cuando se refiere, yo hice una tasación o hice una valoración de una propiedad, se entiende que es exactamente lo mismo. Técnicamente no es lo mismo. Entendemos que valoración es lo que hace aquel que por un tema de uso y costumbre, pero sin una capacitación técnica previa, igualmente puede llegar a dar el precio a una propiedad. ¿Se entiende? O sea, lo que hace la mayoría de la gente que está dentro del rubro inmobiliario, aún sin tener una capacitación técnica. ¿A qué nos referimos con capacitación técnica? Que la persona esté capacitada
para elaborar lo que decíamos, un correcto informe de tasación al cliente, que utilice un lenguaje obviamente adecuado, que pueda utilizar fórmulas de cálculo, que no todo tiene que ser a ojo, el famoso ojímetro, del cual se habla mucho en el rubro inmobiliario, que es, bueno, esto se ha hecho siempre de determinada manera y por un tema de uso y costumbre todos lo hacemos así. Pregunta que muchos harán, ¿a eso está mal? Bueno, normalmente no está mal del todo. A veces podemos decir, dicho de alguna otra manera, no siempre está bien. O sea, hay otras técnicas y otras cosas que hacer dentro de lo que es las técnicas de tasación, que no es únicamente trabajar con comparables. Eso lo vamos a estar viendo. Les decía, cuando hablo de valorar, es lo que hace aquel que sin tener capacitación previa puede igualmente, por un tema de uso y costumbre, acceder a un precio. Y después tenemos lo que es lo técnico puramente. Y ahí sí hablo de valuación o avaluación, se puede decir de las dos maneras, y tasación. Podemos preguntarnos, ¿y hay alguna diferencia entre evaluar y tasar? Porque normalmente cuando los tasadores hablamos de evaluar y tasar, estamos hablando de la misma acción. Hablamos exactamente de lo mismo. En la práctica se entiende que es lo mismo. Si hiláramos fino, técnicamente se entiende que la evaluación o avaluación es desde el momento que el cliente me entrega la propiedad como material para trabajarlo y yo comienzo a hacer toda la averiguación para darle un precio a esa propiedad. Cuando llego al precio, cuando ya tengo el número, cuando hice justamente un estudio, ¿no?, de los comparables del mercado, o lo que decíamos hoy de la ACM, análisis comparativo del mercado, bueno, en ese caso, si yo ya llegué al precio, se entiende que al momento que hago todo eso, estoy hablando que cuando llegué al precio siempre es unidad monetaria y el numerito. Cuando yo digo, esta propiedad debería ser vendida en $120.000, por ejemplo, ahí estoy hablando que llegué al precio. Ese es el precio. A lo que entendemos técnicamente que ahí ya está, eso es tasación. O sea, tasación es con el precio, donde la propiedad, por el precio por el cual la propiedad debería ser vendido y por el medio del cual yo puedo elaborar un informe al cliente. Ahí es tasación, digamos, el trabajo concreto, acabado, el trabajo terminado, hablo de tasación. Entendemos que evaluación es todo el proceso hasta desembocar en el número. Eso sería si nos pusiéramos muy técnicos, o como me dijo alguien una vez, un poco exquisitos. O sea, en la práctica hablamos de evaluar y hablamos de tasar como exactamente la misma acción, porque de hecho es la misma acción. Podríamos decir que técnicamente tasación es el trabajo completo, ¿no? El trabajo terminado, o sea, todo el trabajo en la búsqueda, llegar al precio y elaborar un informe. Entonces ahí hablamos de tasación. La tasación sería con el precio y con todo ya terminado, que además es el precio, que no olvidemos, cuando hablamos del precio es por el cual debería ser vendida la propiedad y muchas veces vamos a ponerle un plus para publicarlo. Bien, porque el precio de publicación siempre está por encima del precio que obviamente aspiramos venderlo. Bueno, esto lo hice, les comenté como una primera aproximación. Igualmente la clase próxima, porque además me conozco, lo volveré a reiterar, pero es importante que ya tuvieran al menos una primera noción, un primer acercamiento, digamos, desde el punto de vista técnico con respecto a esto. Otro tema que quería tocar, el último de hoy en esta petit introducción que estamos haciendo al curso, es el tema de los antecedentes, que acabo de nombrar, el método comparativo o método de comparable, se llama de cualquier manera, de esta manera. Estamos hablando de que para aplicarlo, lo vamos a ver cuando veamos el ACM, cómo se hace, porque hay una manera concreta de hacerlo, de hacer determinado tipo de cálculos y de llegar a un precio basándonos en los comparables del mercado. Tenemos dos tipos de antecedentes, que eso es algo muy interesante a ver. Un antecedente es lo que llamamos por un lado valores venales y los otros antecedentes, que lo tenemos obviamente del otro lado, son lo que llamamos precio de lista. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablo de valores venales son valores
de ventas en los que efectivamente se han vendido propiedades similares. Dicho de otra manera, esta fue una propiedad, yo estoy averiguando para comparar con propiedades que obviamente tengan características en común con esta. Y tengo precio de venta, el precio de venta de otra propiedad similar. Eso se llama valor venal. O sea, lo que está en la escritura, lo que efectivamente fue pagado en un determinado momento. Eso es valor venal, lógicamente son los mejores antecedentes. Sé que el que está en el rubro inmobiliario me va a decir, bueno, pero no son normalmente los antecedentes más habituales. Claramente que no. Los antecedentes más habituales son justamente los precios de lista. O sea, lo que está publicado por nuestros colegas, por la competencia, lo que vemos publicado incluso por particulares, cuando vamos a Mercado Libre, a Infocasas y a cualquier otro portal, cuando nos estamos fijando, justamente lo que estamos teniendo ahí es un valor de lista, el valor que está publicado. Vamos a ver cómo se trabaja en base a ese valor de lista, porque muchas veces es en lo que nos vamos a basar para tasar una propiedad en una determinada zona. Después vamos a ver cómo se trabaja, porque ya tengo ese precio de lista y con ese precio de lista, o varios en realidad, lo vamos a ver en su momento, tenemos que trabajar de una determinada manera. Hay una metodología, tenemos que hacer varias operaciones y vamos a llegar a un número para poder tasar la casa o apartamento que yo tenga. O sea, eso es, digamos, hoy la primera aproximación que quería tener con ustedes con respecto a lo que es el curso. Se darán cuenta de que, y en particular esta materia, en realidad me apasiona. Hace ya muchos años que me dedico a, bueno, aparte obviamente de trabajar como tasador en todo nivel, a nivel judicial, a nivel bancario, particulares lógicamente. El tema es que hace muchos años que me dedico a lo que es la enseñanza de esto, y en realidad está muy bueno el hecho de profesionalizarse, porque siempre lo digo, y especialmente a la gente que ya está dentro del rubro inmobiliario, los que van a ingresar obviamente, el tema, especialmente el que ya está, que me va a entender lo que quiero decir, la importancia de empezar a darle nombre a las cosas y hacer las cosas de una manera mucho más concreta. Dejar que todo sea casi por un tema de uso y costumbre, casi como dijimos recién, el famoso ojímetro, bueno, el cálculo más o menos es tanto, sino que vamos a ver que hay una serie de elementos que podemos aplicar para justamente llegar a tener, y que no es nada complejo, vamos a aclararlo en principio, para poder llegar a tasar ese mismo tipo de propiedades de las que estamos hablando. Entonces es importante eso, el hecho de profesionalizar, de dejar de hacer tanto la cosa porque, bueno, siempre se hizo de determinada manera, sino empezar a hacerlo justamente de una manera mucho más técnica, y poder tener elementos, por ejemplo, además, para elaborar un informe, para hacer una serie de cosas que obviamente van a ser un plus en el trabajo de cualquiera de ustedes. Siempre es un diferencial cuando uno tiene determinados elementos que el resto o el común, incluso los que trabajan con uno, no lo tienen. Y eso es algo que siempre aquellos que tienen determinada capacitación, llegado el momento, esa diferencia se nota. Bueno, vamos quedando por aquí. Les vuelvo a repetir las gracias a cada uno de ustedes por entender esta situación en particular. Ya el viernes próximo nos vamos a estar viendo. Ahí van a estar recibiendo los primeros materiales y vamos ya en parte a conversar esto, pero como ya lo adelanté, vamos a estar hablando más en detenimiento de una serie de puntos que van a ver, que van a tener en estos primeros materiales que van a recibir. En tasación, en cada semana van a estar recibiendo un paquete de materiales que se les va a entregar cuando lleguen a clase. Los estoy saludando a cada uno de ustedes. Les reitero, para aquellos que capaz que no se los he dicho, no ha quedado claro, estoy 24/7 a las órdenes de
cada uno de ustedes. Ante cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de necesidad que tengan de consultar ante cualquier cosa que tenga obviamente que ver con el rubro, saben que estoy a la orden. Y le hago la aclaración que la hago muchas veces, no necesariamente tiene que ver con algo que tenga directamente relación con lo que estamos viendo en el curso. Muchas veces sé que les van a aparecer dudas o consultas y las pueden hacer sin ningún problema. Tienen mi WhatsApp, van a tener mi WhatsApp y por lo tanto pueden hacer las consultas mandándome un audio o mandándome un mensaje y preguntando lo que necesiten. Así que aquí y desde ahora estoy a la orden para cada uno de ustedes. Los estoy despidiendo. Les voy a estar ahora en minutos mandando ya este video y, como les dije, totalmente a la orden. Nos estamos viendo la próxima semana.